En este 2022, los colombianos les haremos frente a las elecciones legislativas y presidenciales. Este se encuentra en un país con fuertes rupturas sociales, políticas y económicas y además está precedido por todo lo que pasó en el año 2021 con las movilizaciones sociales, las cuales fueron principalmente protagonizadas por jóvenes quienes tenían un intenso deseo de cambio y de participación. Para estas elecciones entrantes, la idea de una democracia liberal participativa toma enorme relevancia, precisamente por lo ocurrido el año anterior. Pues la ciudadanía, que lleva meses mostrando un creciente descontento con los funcionarios y en las instituciones que según ellos no los representan, buscarán lograr un cambio en estos procesos de participación. Lo anterior también se debe a la percepción de muchos que dicen que los partidos tradicionales tienen una forma quizás obsoleta de pensar y de hacer la política. Es por este ambiente sociopolítico y las diversas circunstancias que vive el país que se necesita una ciudadanía crítica e informada para estas elecciones. Es decir, lo importante es que los ciudadanos tomen sus decisiones no solo basados en el aspecto emocional que les despierta algún político, algún candidato o partido, sino que puedan ser críticos con los planes de gobierno, exigir unas propuestas aterrizadas a todos los candidatos que se están presentando a un puesto de elección popular para así poder tener unas decisiones y unos votos más sensatos. Es importante recordar que las primeras elecciones son por el Congreso de la República y se harán este domingo 13 de marzo. En ellas se votará por 100 senadores y 161 representantes a la Cámara. Posteriormente, el 29 de mayo, se llevará a cabo la primera vuelta para la presidencia de Colombia. Y de no alcanzar los votos válidos establecidos para un candidato, la segunda vuelta se llevará a cabo el 19 de junio. Para esos procesos electorales, donde podemos y debemos hacer uso de nuestro derecho constitucional a votar, en Casa Tres Patios queremos darte unos consejos, no solo para que votes, sino para que lo hagas bien. Es primordial informarse de la trayectoria de cada candidato que se está presentando, informarse de cuál ha sido su trayectoria política, su experiencia en la administración pública, las ideas por las que aboga y por supuesto cuál ha sido su comportamiento en el pasado. Esto permite ir filtrando las opciones. Pero ojo, que las redes sociales no sean su única fuente de información, verifique y contraste con otros medios. Es muy importante fijarse en las promesas que cada uno de los candidatos hace, ya sea desde sus planes de gobierno o de los diferentes debates que proporcionan los medios de comunicación y los diferentes centros de pensamiento. ¿Cuál es su viabilidad? Si responde con las demandas y los intereses de los ciudadanos, ¿no pasa por encima del interés general? Algunos medios como La Silla Vacía y Colombia Check se encargarán de analizar detalladamente la veracidad de las afirmaciones que se hacen. No se le olvide darle una miradita al dinero. ¿De dónde proviene la plata para financiar estas campañas? El Consejo Nacional Electoral le ayudará con eso. En estos periodos electorales, los ataques sin argumentos pululan. Por eso, si sigues estos consejos, podrás tomar decisiones más críticas y más informadas y evitar caer en lo que muchos hacen, que son las estrategias de descalificación y desinformación. También puede ayudar mucho si evitas compartir noticias falsas y cadenas con agresiones y mentiras. Recuerda que también el voto en blanco es una manifestación política y una opción para manifestar que no se siente representado. Si el voto en blanco obtiene la mayoría absoluta en las presidenciales, las elecciones se deben repetir con nuevos candidatos. Si tienes dudas sobre el voto en blanco, puedes informarte más en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Después de todos los argumentos descritos, es muy importante en pensar en un valor clave para la construcción de sociedad, pensar en el otro, es decir, tener empatía. Para esto es súper importante pensar en el bien común, en el interés general y realmente preocuparse por conocer cuáles son las problemáticas que hay en el país. Que tu voto no solo responda a tus propios intereses, sino a todos los que tenemos como sociedad, como país y como territorios. Una vez acabadas las elecciones, no deje de tener una mirada crítica y veedora de lo que hacen los gobernantes. Recuerde, para profundizar sobre todos estos temas, puedes visitar nuestros artículos en la página casatrespatios.org. Más allá de los resultados,
para las elecciones de Congreso y Presidencia de este país, En Casa Tres Patios vamos a seguir trabajando por la justicia social a través de la investigación, las prácticas artísticas y la pedagogía.